No pude reaccionar. Me quedé ahí, incapaz de moverme o de decir algo. Las palabras se ahogaban en mi garganta. Todo se volvió confuso, mis pensamientos eran un torbellino en el que nada tenía sentido. Mi hermana, mi prometido, juntos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré susurrar con la voz rota. ¿Por qué? ¿Vanessa? Vanessa me miró con desdén, y sus ojos reflejaban algo que nunca antes había visto. Algo que parecía un odio profundo, una satisfacción cruel. ¿Por qué, Berta? ¿Por qué tú siempre tienes que tenerlo todo, no? La carrera perfecta, los amigos perfectos, y, por supuesto, el novio perfecto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente estar siempre a tu sombra? Me dijo con una sonrisa gélida en los labios. Vanessa, murmuré, luchando por no derrumbarme. Eres mi hermana. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Hermana, se burló. Es curioso cómo te aferras a esa palabra. Pero dime, ¿qué me ha dejado ser tu hermana, Berta? Siempre siendo la otra, la menos talentosa, la menos especial. Y Jesús, bueno, digamos que él encontró algo en mí que nunca encontró en ti. Jesús intentó interrumpirla, pero Vanessa le lanzó una mirada que lo dejó callado. Ella estaba disfrutando cada segundo, revelando las verdades que había ocultado durante tanto tiempo. Lo que no sabía ninguno de los dos en ese momento, es que al humillarme de esa manera estaban cometiendo el peor error de sus vidas. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Berta y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Mi nombre es Berta y hasta hace no mucho, habría dicho que tenía una vida casi perfecta. Trabajaba en una agencia de publicidad en la que, con años de esfuerzo, había conseguido ascender a jefa de cuentas. En mi trabajo, me sentía plenamente realizada. Tenía clientes importantes y sabía que cada campaña que lideraba ayudaba a la empresa a crecer. Era mi propio logro, fruto de sacrificios y noches en vela, y me llenaba de orgullo pensar que iba rumbo a cumplir todos mis sueños. En el plano personal, sentía que las cosas iban igual de bien. Desde hacía 5 años, salía con Jesús, el que pensaba que era el amor de mi vida. Jesús trabajaba como arquitecto y era encantador, amable, siempre atento a los detalles y cariñoso de una forma que me hacía sentir especial. Me parecía que había encontrado a la pareja ideal, alguien que entendía mis ambiciones y me apoyaba en cada decisión, tanto dentro como fuera del trabajo. Mis padres siempre me decían que era afortunada y me insistían en no dejarlo ir. En sus ojos, él era el yerno ideal, y yo, claro, estaba convencida de que no había mejor elección. Mi madre decía que desde que éramos adolescentes se había notado la conexión entre nosotros. Ustedes se complementan perfectamente, repetía. Para completar el círculo de relaciones, estaba mi hermana menor, Vanessa. Crecimos muy unidas. Aunque teníamos nuestras diferencias, siempre fuimos confidentes. Vanessa era atractiva, extrovertida y divertida, con un don para atraer miradas y dejar una marca a donde fuera. Era de esas personas a las que todo el mundo recuerda, que llena de energía cualquier habitación y que parece llevar la felicidad en la mirada. Cuando llegaba a algún lugar, era inevitable que todos quisieran hablar con ella, saber qué había hecho, dónde había estado. Y yo, sinceramente, no podía estar más orgullosa de mi hermana. Mis amigas también adoraban a Jesús y Vanessa. Siempre bromeábamos sobre lo perfecto de nuestra familia, y en mis mejores momentos, yo lo creía también. Con el tiempo, esos comentarios sobre lo afortunada que era se volvieron parte de mi vida, y empecé a darlos por hechos. Me veía caminando hacia un futuro lleno de felicidad, rodeada de mis seres queridos, haciendo mi trabajo y disfrutando de una vida llena de amor. Así fue como decidí que estaba lista para el siguiente paso, casarme. Organizar la boda fue una aventura. Jesús parecía emocionado, y mi madre se involucró con entusiasmo en cada decisión, desde el lugar hasta los detalles del banquete. Elegimos una finca encantadora a las afueras de la ciudad, rodeada de montañas y jardines. El día prometía ser un sueño, y ya imaginaba las risas, las felicitaciones y el amor que nos envolvería en nuestra ceremonia. A medida que se acercaba el día, todo parecía estar tomando forma. Confié en mi hermana para que se encargara de los preparativos de la despedida de soltera, dándole libertad para organizar lo que quisiera. Vanessa era quien mejor conocía mi estilo y mis gustos, sabía lo que me divertía y lo que no, y confié en ella sin dudarlo.
La noche de mi despedida llegó antes de lo que pensaba. Mis amigas y yo nos reunimos en el restaurante que Vanessa había elegido, y, tal como imaginaba, fue una noche increíble, llena de risas, recuerdos y complicidad. Vanessa, radiante como siempre, animaba la fiesta y me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Ahí estaban mis amigas de toda la vida, mis seres más queridos, y, por supuesto, mi hermana, la persona con la que había compartido toda mi vida y que me conocía mejor que nadie. Esa noche, sin embargo, algo comenzó a inquietarme. Jesús me había llamado varias veces preguntando cómo iba la celebración, pero en su tono percibí algo extraño, algo que no pude definir del todo. Parecía nervioso, lo cual atribuía a los nervios normales previos a una boda, pero también a las ansias de saber qué estaríamos haciendo. Después de varias horas de fiesta y algunas copas de más, me excusé para ir al baño. Quería tomarme un momento para asimilar todo, para contemplar la felicidad que sentía y la emoción de los próximos días. Desde el baño, llamé a Jesús, para compartir ese instante de alegría con él y, de paso, despejar la sensación de nerviosismo que parecía recorrerme. Pero él seguía nervioso. Me recordó la promesa de no vernos hasta el día de la boda y que al día siguiente estaría ocupado con los preparativos por si no me cogía el teléfono. Regresé a la mesa y seguí disfrutando de la noche, pero algo no me cuadraba, mi sexto sentido notaba algo extraño en Jesús. Al final, fuimos a casa de Vanessa a seguir con la celebración en privado, donde las conversaciones fueron más personales, más profundas. En un momento, Vanessa se volvió hacia mí y me tomó de la mano, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. «Eres perfecta, Berta», me dijo, con una sonrisa. «Jesús es un hombre increíble, tienes suerte de haberlo encontrado, lo tiene todo». «Gracias, Vane». Me reí. Sé que soy muy afortunada de tenerlo, y de tenerte a ti, la mejor hermana del mundo. Esa frase, sin embargo, me dejó un sentimiento extraño. Vanessa se rió, pero fue una risa contenida, diferente a su risa usual. Desvié la mirada, sin prestarle mayor atención en ese momento. Estaba feliz y no quería que nada empañara esa noche, la última antes de dar el gran paso. La mañana después de mi despedida de soltera me desperté con una mezcla de resaca y alegría. A pesar de la incomodidad de un ligero dolor de cabeza, recordé los momentos vividos la noche anterior y me invadió la sensación de estar a punto de comenzar una nueva vida, una etapa llena de promesas y de amor. Todo parecía estar en su lugar. Jesús era el compañero ideal y, con Vanessa como hermana y confidente, sentía que no podía pedir nada más. Sin embargo, esa mañana ocurrió algo que encendió una pequeña chispa de duda en mi mente, aunque no le di demasiada importancia en el momento. Mientras tomaba mi café, decidí revisar mi teléfono. Tenía algunos mensajes de amigas, entre ellos, uno de Vanessa. Me sorprendió, pues la noche anterior habíamos estado juntas hasta tarde. El mensaje decía: ¿estás despierta? Me imagino que aún sigues descansando. Llámame si vas a salir de casa hoy, aunque imagino que pasarás el día descansando. Era raro, sobre todo porque ella siempre se quedaba dormida todo el día después de una noche de fiesta. Algo en mi interior sintió que ese mensaje era extraño, quería saber dónde estaba quizás. Sin embargo, decidí ignorar ese pensamiento. A lo mejor solo estaba preocupada y quería saber si había llegado bien a casa. Más tarde, mientras organizaba algunas cosas de la boda, comencé a notar que Jesús tampoco respondía a mis mensajes tal y como me advirtió la noche anterior. Traté de llamarlo un par de veces, pero solo contestaba el buzón de voz. La ansiedad empezó a crecer dentro de mí, pero intenté tranquilizarme. Jesús podía estar ocupado en algo o, tal vez, tratando de planear algún detalle sorpresa para nuestra boda. No obstante, una idea cruzó por mi mente, una idea que parecía un pensamiento absurdo. ¿Y si había algo que me estaban ocultando? Así que decidí hacer algo que jamás habría pensado en otra situación. Tomé las llaves de mi auto y conduje hasta el departamento de Jesús. Habíamos planeado no vernos hasta el día de la boda, pero estaba rompiendo esa promesa. Al llegar, noté que su auto estaba estacionado frente al edificio. Subí las escaleras con el corazón acelerado y, al llegar a la puerta, me quedé unos segundos paralizada. Inspiré profundo y toqué la puerta. Al principio, no hubo respuesta. Pero entonces, escuché unos pasos del otro lado y la voz de Jesús murmurando algo. Mi estómago se hundió. La puerta se abrió lentamente, y me encontré cara a cara con él. Su rostro mostró sorpresa al verme, como si no esperara mi presencia. Pero lo que realmente rompió el suelo bajo mis pies fue ver,
detrás de él, a mi hermana Vanessa, descalza y envuelta en una de las camisas de Jesús. La expresión de Vanessa pasó de sorpresa a una frialdad que me heló la sangre. Berta, murmuró Jesús, incapaz de articular nada más. El silencio entre nosotros fue tan espeso como un muro de concreto. No pude reaccionar. Me quedé ahí, incapaz de moverme o de decir algo. Las palabras se ahogaban en mi garganta. Todo se volvió confuso, mis pensamientos eran un torbellino en el que nada tenía sentido. Mi hermana, mi prometido, juntos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré susurrar con la voz rota. ¿Por qué? ¿Vanessa? ¿Por qué? Vanessa me miró con desdén, y sus ojos reflejaban algo que nunca antes había visto. Algo que parecía un odio profundo, una satisfacción cruel. ¿Por qué, Berta? ¿Por qué tú siempre tienes que tenerlo todo, no? La carrera perfecta, los amigos perfectos, y, por supuesto, el novio perfecto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente estar siempre a tu sombra? Me dijo con una sonrisa gélida en los labios. Vanessa, murmuré, luchando por no derrumbarme. Eres mi hermana. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Hermana, se burló. Es curioso cómo te aferras a esa palabra. Pero dime, ¿qué me ha dejado ser tu hermana, Berta? Siempre siendo la otra, la menos talentosa, la menos especial. Y Jesús, bueno, digamos que él encontró algo en mí que nunca encontró en ti. Jesús intentó interrumpirla, pero Vanessa le lanzó una mirada que lo dejó callado. Ella estaba disfrutando cada segundo, revelando las verdades que había ocultado durante tanto tiempo. ¿Desde cuándo? Le pregunté, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que me fuera a explotar. Ella se rió, y ese sonido fue como una daga en mi pecho. Desde hace casi un año. ¿Sorprendida? Preguntó con una expresión satisfecha. No te diste cuenta porque, sinceramente, eres bastante ingenua. Vivías en tu mundo perfecto, pensando que todo estaba bajo control. Pero Jesús y yo, teníamos algo real. Algo que tú nunca podrías entender. Cada palabra era un golpe que destrozaba mi corazón en 1000 pedazos. Jesús, aquel hombre al que había entregado mi amor, simplemente se quedó en silencio. No dijo nada para defenderme, ni siquiera un atisbo de arrepentimiento. Finalmente, Jesús se atrevió a decir algo, aunque sus palabras eran tan vacías como él. Lo siento, Berta. Esto, simplemente pasó. No fue planeado. ¿No fue planeado? Repetí en un susurro, incrédula. ¿Te escuchas, Jesús? No fue planeado, pero llevas casi un año acostándote con mi hermana, mi propia hermana. Las lágrimas rodaban por mi rostro, pero en ese momento ya no podía detenerlas. Vanessa dio un paso al frente, con una mirada desafiante. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Berta? Que tú lo hiciste fácil. Tú, con tu perfección, con tu vida de fantasía, te encargaste de crear este vacío en mí. Tú me dejaste sin otra opción. Fue en ese instante cuando el dolor se convirtió en algo más, en una furia fría que comenzó a arder dentro de mí. Me di cuenta de que había estado viviendo en una ilusión, confiando ciegamente en quienes, en realidad, solo querían verme caer. Mi hermana, mi propia sangre, y el hombre que amaba, habían destrozado mi vida sin remordimiento alguno. Di un paso atrás, observando a Jesús y a Vanessa. Sentí que mi vida, mis planes, todo lo que alguna vez había soñado, se derrumbaba ante mis ojos. No se preocupen, dije con la voz quebrada pero con una firmeza que sorprendió hasta a Vanessa. Ya no tienen que esconder nada. Pero esto no se va a quedar así. Sin decir una palabra más, me giré y me alejé. La puerta se cerró tras de mí, pero supe que era una despedida definitiva. En ese momento, mientras salía del edificio con las lágrimas cayendo sin control, juré que no iba a dejar que esta traición quedara impune. Regresé a casa aquella noche con la mente llena de pensamientos oscuros y caóticos. Me sentía destrozada, y cada rincón del departamento parecía ahora un recordatorio de la vida que había estado construyendo junto a Jesús, una vida que él había pisoteado sin piedad. La traición de mi hermana y mi prometido era algo que jamás habría imaginado y sin embargo, estaba sucediendo. La boda se suspendió y Jesús, respaldado por mi hermana, convencieron a todos que era por mi culpa, que había tenido un ataque de nervios y celos antes de la boda y por eso se había cancelado.
En aquel momento no tuve fuerzas para contradecir sus palabras y pasaron varios días en los que no pude hacer más que encerrarme, intentando entender cómo dos de las personas más cercanas a mí habían logrado ocultar sus mentiras con tanta facilidad. Pero, poco a poco, el dolor se fue transformando en otra cosa, en una ira fría y persistente. La idea de dejarlos libres para que continuaran con su vida, como si nada, me era insoportable. Necesitaba que sintieran el mismo dolor que ellos me habían provocado y hacer ver a todo el mundo porque se había cancelado realmente la boda. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos en las que estábamos los tres sonriendo y abrazados, tuve una idea: ¿por qué no usar ese mismo vínculo de confianza que habíamos compartido para destruirlos? Había pasado tanto tiempo creyendo en ellos, en nuestras memorias compartidas, que tenía más que suficiente para empezar a planear cómo hacer que se arrepintieran. Primero, me di cuenta de que necesitaba aliados, personas que pudieran ayudarme a construir un plan sólido. Alguien que pudiera ayudarme a exponer sus mentiras y su crueldad. Recordé a Natalia, una amiga de la universidad que trabajaba en relaciones públicas y que siempre había tenido un instinto afilado para detectar la falsedad. Natalia también conocía a Jesús y a Vanessa, aunque superficialmente. Le expliqué lo que había descubierto y le pedí ayuda. Su respuesta fue inmediata: cuenta conmigo, Berta. Esto no se va a quedar así. Natalia propuso el siguiente paso: Berta, si vas a hacer esto, necesitas pruebas contundentes. Algo que no puedan negar, algo que los exponga públicamente. Fue entonces cuando pensamos en colocar un dispositivo de grabación en el apartamento de Jesús. Sabía que él no cambiaría la cerradura aún, le conocía lo suficiente como para saber que estaría esperando alguna reacción mía, esperando, tal vez, que yo me quebrara y volviera rogando su amor. Fue fácil acceder al lugar y esconder un micrófono pequeño en una lámpara del salón. Jesús y Vanessa, siendo tan confiados, ni siquiera se molestaban en ocultar sus encuentros en el apartamento. Durante días, Natalia y yo revisamos las grabaciones y, por fin, capturamos lo que necesitábamos. Era devastador ver cómo se burlaban no solo de mí, sino de mi madre, mi padre y otros familiares por lo estúpidos que habían sido al tragarse la excusa de los celos. Vanessa se refería a mí como la ingenua, y como Jesús la seguía en cada comentario cruel. Con el material en nuestras manos, estaba lista para hacer el siguiente movimiento. Pero había algo más que quería lograr. No solo quería que se supiera la verdad, quería que ambos sintieran la traición y el desprecio de quienes los rodeaban. Entonces, diseñé un plan que requeriría un poco de paciencia, pero que me aseguraría que su caída fuera completa y humillante. Decidí que usaría el día del cumpleaños de mi hermana Vanessa para llevar a cabo mi plan. Aunque la ceremonia había sido cancelada, los padres y familiares de Jesús y los míos habían hecho amistad hacía tiempo y sabría que acudirían al cumpleaños de mi hermana acompañados de otros familiares de Jesús. Esto me daba la ocasión perfecta para exponer sus perversidades delante de todos. Los preparativos comenzaron a moverse rápidamente. Mi hermana, con mucha ilusión, hizo una lista selecta de los invitados. Contrató un fotógrafo y un cámara como siempre para inmortalizar el momento. A mí me invitó, fingiendo que no había pasado nada entre nosotras y pensando que rechazaría la oferta, ya que me encontraba en una depresión profunda después de la infidelidad y no salía de casa. Su voz no podía esconder la sorpresa cuando le dije que iría y que ya no le guardaba rencor. Al llegar el día del evento en un local que mi hermana había alquilado para su cumpleaños, el salón estaba decorado discretamente, y había un ambiente que mezclaba la expectativa con la tensión, sobre todo cuando los invitados me vieron aparecer. Saludé a mis padres, quienes se alegraban muchísimo que hubiera salido de casa por fin y limado asperezas con mi hermana. Cuando todos estuvieron sentados a punto de comer, tomé el micrófono y pedí la atención de los invitados para hacer un brindis por mi hermana Vanessa. Jesús y Vanessa me miraron casi al mismo tiempo, ambos con una mezcla de miedo e incredulidad al verme tomar la palabra. No sabían bien qué esperarse, pero confiaban en que su historia estaba bien ocultada. Queridos amigos y familia, comencé con la voz más tranquila que pude: me siento muy agradecida de que estén aquí para este momento especial. Hoy no solo estamos aquí para celebrar el cumpleaños de mi querida hermana Vanessa, sino para descubrir la verdad y hacer justicia. Porque, como algunos saben y otros aún no, el hombre que iba a casarse conmigo decidió, en cambio, traicionarme con la persona menos esperada, mi propia hermana. La sorpresa en el rostro de los invitados fue evidente. Pude ver cómo Vanessa palidecía y cómo Jesús intentaba mantener la compostura. En ese momento, saqué una grabadora con los audios que habíamos grabado de Jesús y Vanessa y lo acerqué al micrófono, le di a reproducir y, de inmediato,
comenzó a reproducirse las conversaciones en el que se veían claramente sus encuentros en el apartamento de Jesús, sus conversaciones cargadas de desprecio hacia mí y otros miembros de la familia y las confesiones de Vanessa. La humillación fue fulminante. Vanessa intentó levantarse para salir corriendo, pero mi madre la detuvo. Jesús balbuceó algo sin sentido, buscando alguna excusa, pero no había nada que decir. Todo el salón estaba atónito, las miradas de desprecio hacia ellos hablaban por sí solas. Vanessa trató de hablar, pero nadie la escuchaba. La vergüenza y el rechazo de los invitados era tan evidente que, en ese momento, entendí que mi venganza había surtido efecto. Había desenmascarado a los dos traidores ante todos. La boda había sido cancelada, pero el espectáculo que necesitaba para desahogar mi rabia estaba completo. Al terminar mi presentación, el silencio fue absoluto, roto solo por el murmullo de los invitados. Vi cómo mi hermana intentaba acercarse a mí, pero la detuve con un gesto. «Esto es lo que mereces, Vanessa», le dije con voz firme, mirándola sin una pizca de compasión. «Este es el precio de traicionar a tu propia sangre». Con una mezcla de asombro, rabia y humillación en sus rostros, ambos se marcharon apresuradamente del salón, mientras que, a mi alrededor, mis amigos y familiares me brindaban apoyo y me aseguraban que había hecho lo correcto. Por favor, antes de acabar, si te está gustando el relato, recuerda dar un like y suscribirte a nuestro canal para que esta y otras historias de mujeres como yo sean difundidas y más visibles en YouTube. También puedes dejar un comentario contándonos tu historia o dejando alguna sugerencia para mejorar el canal. El salón de eventos quedó en silencio absoluto después de que Jesús y Vanessa se marcharon, humillados y sin palabras. Yo me sentía en una mezcla de calma y satisfacción, sin embargo, sabía que esto no era suficiente. Había puesto en evidencia su traición, sí, pero no quería que simplemente desaparecieran para recomponer sus vidas en otro lugar. Quería que sus acciones le siguieran pesando, que sintieran, en carne propia, el dolor de la traición que yo había sentido. Decidí que, aunque mi hermana y Jesús estaban destrozados públicamente, quedaban cosas por hacer. Tras la presentación, algunos familiares y amigos cercanos, incrédulos, me rodearon, buscaban consolarme y entender cómo había pasado todo. Sin embargo, yo tenía una resolución clara, no estaba satisfecha, y aún tenía algunas cartas bajo la manga. Con la ayuda de mi amiga Natalia, planeé la segunda fase de mi venganza, asegurarme de que tanto la vida de Jesús como la de Vanessa estuvieran llenas de consecuencias duraderas. El primer paso fue a nivel profesional. Sabía que Jesús había conseguido un buen trabajo en una firma importante de arquitectura, una oportunidad que él consideraba crucial para su carrera. Me puse en contacto con un amigo que trabajaba en el mismo sector y le comenté la situación. No fue difícil persuadirlo para que filtrara en la empresa de Jesús su situación personal, no es que quisiera destruir su carrera, pero deseaba que esa reputación de hombre intachable, que él siempre había querido mantener, se viera manchada por sus propios actos. A las pocas semanas, escuché de un contacto que Jesús había sido llamado a una reunión para discutir su conducta fuera de la oficina, y cómo esto podría afectar la imagen de la empresa. Al parecer, la empresa consideraba que la relación con mi hermana, que ya era del conocimiento de muchos en su círculo profesional, no dejaba bien parada la ética que pretendía promover. Sin un aviso previo, lo suspendieron temporalmente mientras investigaban su situación, y, aunque no se trataba de un despido, la mancha en su historial quedó. Jesús intentó contactarme para arreglar las cosas, y aunque ignoré la mayoría de sus mensajes, decidí responderle uno. Si buscas a alguien a quien culpar, mírate en el espejo, Jesús. Esta es solo la consecuencia de tus propias decisiones. De ese día en adelante, no volvió a intentar contactarme. El siguiente paso fue más complicado, y requería de mi máxima cautela. Vanessa, al igual que Jesús, tenía una imagen que cuidar, pero su red de contactos era mucho más amplia. Desde siempre, ella había hecho gala de una vida aparentemente perfecta, con amistades y colegas a quienes trataba de mantener cerca para continuar escalando en su entorno social. Sabía que si lograba exponer su traición, sus amigas no dudarían en alejarse de ella. Quería dejarle claro a Vanessa que la gente que la rodeaba solo lo hacía mientras ella mantenía esa fachada de hermana ideal y mujer respetable. Para hacer esto, elaboré una serie de publicaciones en redes sociales que mostraban fragmentos de nuestras fotos y recuerdos familiares, solo que, en vez de publicarlas en mi perfil, las envié de manera anónima a sus amigas más cercanas. Cada mensaje contenía una frase que evidenciaba su traición y al final puse el audio de ella hablando con desprecio sobre mí con Jesús. Era un golpe sutil, pero eficaz,
Ellas se enteraban de los engaños de Vanessa y de cómo había actuado en contra de su propia hermana. Vanessa intentó justificar sus acciones, argumentando que había sido un error, un momento de debilidad, pero era evidente que sus amistades ya no la miraba igual. Y fue en ese instante que comprendí que había llegado a mi objetivo. Las decisiones de Vanessa y Jesús habían regresado a ellos como un boomerang. Habían perdido amistades, el respeto de sus colegas, y lo más importante, la confianza y el cariño de su propia familia. Como anticipé, muchas de sus amistades comenzaron a alejarse de ella. Empezaron a hablar a sus espaldas, y pronto, hasta nuestros familiares que antes ignoraban los detalles comenzaron a cuestionarla. La reputación que tanto le había costado construir empezó a desmoronarse. La gente ya no la veía como la mujer respetable y segura de sí misma, sino como alguien capaz de traicionar a su propia hermana. Vanessa intentó llamarme en varias ocasiones, dejando mensajes de voz desesperados en los que me rogaba que hablara con ella. Berta, por favor. ¿No sabes cómo esto está afectando mi vida? ¿No has tenido suficiente? Cada mensaje suyo era una confirmación de que el plan había funcionado. En vez de tristeza o resentimiento, ahora podía sentir paz al ver sus vidas desmoronarse como resultado de sus propias decisiones. Sabía que estaba logrando justicia, aunque fuera de una manera inesperada. Finalmente, me sentí en paz. Después de tantos meses de ver cómo cada uno de los pasos que habíamos diseñado con Natalia surtía efecto, comprendí que ellos mismos habían creado el desastre en el que se encontraban. Había sido justicia poética, me sentía libre de sus cadenas y lista para volver a empezar, por fin en control de mi vida, sin la sombra de traiciones a mi alrededor. Parte 5. Desenlace. Después de meses de intrigas, de noches en vela y de un esfuerzo calculado para que la verdad saliera a la luz, el final de esta amarga historia se materializó ante mí de una manera que ni yo misma podría haber imaginado. Jesús y Vanessa, antes las personas más importantes de mi vida, habían pasado de ser una presencia constante a un recuerdo lejano y desmoronado. Los había visto perderse en la red de mentiras que ellos mismos construyeron, y mientras tanto, mi corazón, que antes estaba desgarrado, comenzó a sanar con el paso de cada día. La vida siguió, y a pesar de que en el pasado pensé que no me recuperaría de la traición de Jesús, descubrí que aquella Berta que tanto había amado y confiado sin reservas había evolucionado. Mi dolor, convertido en determinación, me transformó en alguien más fuerte, en alguien que había aprendido a valorar su dignidad, su independencia y sobre todo, su capacidad de sanar. Mi hermana y Jesús se convirtieron en historia, una historia dolorosa, sí, pero una que me permitió renacer. Hoy, estoy en paz, y no necesito más pruebas de que he avanzado. La vida sigue, y aunque quizás la venganza no sea el camino para todos, para mí fue la única forma de cerrar aquel ciclo. En ese último pensamiento, me sentí, por fin, libre.